Hola amigos y amigas, bienvenidos a este tercer vídeo del canal de YouTube Pan Machine Televisión. Este es el primer monográfico del canal y lo dedicaré a un tema clave para el éxito de vuestro pan, que es la levadura. Quiero empezar este vídeo dejando claro cuál es la levadura que no tenéis que utilizar bajo ningún concepto en vuestra receta de pan. Es lo que se conoce como levadura química. Aquí veis una de las marcas que habitualmente podéis encontrar en el supermercado, que se presenta en sobres. Y aquí veis el aspecto de esta levadura. Es una levadura en polvo, es un polvo fino de color blanco, porque su ingrediente básico es el bicarbonato sódico, que cuando se mezcla con la humedad de vuestra masa, en las condiciones de temperatura adecuadas, mediante una reacción química inmediata, gasifica vuestra masa. Con lo cual es un proceso que no está levado, así pues no es apto para nuestros procesos de hacer pan. Así pues no los utilicéis. Vamos a apartarlo para que no haya confusión posible. Recordad, no utilicéis levadura química en vuestras recetas de pan. Fuera levadura química. Una vez este tema esté claro, vamos a pasar cuál es la levadura de panadería que podéis encontrar. La levadura de panadería se puede encontrar básicamente en dos presentaciones diferentes. La primera es en forma de levadura fresca, en dados. Este es el típico que podéis encontrar en vuestro supermercado. Y este es el aspecto que tiene esta levadura en levadura fresca. Como podéis ver, tiene un color marrón y los dados se pueden deshacer con los dedos fácilmente. Otra manera que podéis encontrar esta levadura es en polvo. Es la misma levadura fresca pero deshidratada. Aquí veis sobres, estos son los sobres que habitualmente utilizo en las recetas de pan, y aquí veis el aspecto que tiene esta levadura deshidratada. Se diferencia fácilmente de la levadura química que no tenéis que utilizar, en que tiene un color marrón y los granos son bastante más gruesos que la levadura química. Ambas levaduras, el principio de actuación es el mismo. Son hongos que transforman los azúcares de vuestra masa, básicamente es el almidón de la harina, y mediante una fermentación alcohólica lo transforma en alcohol, que se evapora durante el proceso de cocción del pan, y CO2, que es responsable de la gasificación de la masa. Todo esto lo hace mediante un proceso de levado. Bien, estas levaduras, ¿cómo se dosifican? ¿Cuál es la cantidad necesaria de levaduras en el pan? La cantidad necesaria dependerá de la harina que tenga vuestra receta. Así pues, la levadura fresca teóricamente necesita alrededor de un 2-2,5% de la cantidad de harina de la receta. Si vuestra receta habitualmente son 500 gramos de harina, pues necesitaréis entre 10-12 gramos de levadura fresca. Esta es la teoría. Yo os tengo que decir que para 500 gramos de harina necesito todo el paquete, todo el dado de harina de levadura fresca. En este caso son 25 gramos. Con lo que ya podéis ver que esta harina fresca, uno de los inconvenientes que tiene es que su dosificación puede tener variaciones importantes, dependiendo de vuestra panificadora, de los procesos de levado que haga y de la temperatura que coja. En cambio, la levadura deshidratada no tiene estos problemas. Se necesitan para 500 gramos de harina aproximadamente entre 4 y 6 gramos de levadura deshidratada. Yo en mis recetas, cuando digo un sobre de levadura de panadería, me refiero a este sobre, y que en este sobre hay unos 5,5 gramos, que entra dentro del rango que os he comentado, que son necesarios para 500 gramos de harina. Una vez tenemos claro cuál es la cantidad de levadura que necesita nuestra receta, el siguiente paso es cómo introducimos esta levadura en nuestra panificadora. La levadura fresca se introduce junto con el agua de la receta, es decir, una vez tenemos dosificada el agua necesaria para nuestra receta de pan, cogemos la cantidad de levadura fresca que necesitemos y la desmenuzamos en esta agua. Y después lo mezclamos hasta su total disolución. Una vez esté disuelta, la mezcla agua-levadura la introducimos en la panificadora igual que el agua de la receta.
En cambio, la levadura deshidratada se introduce tal como habéis visto en los vídeos que ya he colgado de recetas en el canal. Una vez ya tenemos introducir la harina en la panificadora, hacemos un agujero en el medio y ahí es donde introducimos la levadura deshidratada. Teniendo especial atención a que no entre en contacto ni con el azúcar ni con la sal de la receta, ya que podrían desactivar la levadura. Bien, aparte de esto, tenemos que comentar ventajas e inconvenientes de una y otra levadura. La levadura fresca, su principal inconveniente, aparte de la variabilidad en la dosificación que os he comentado, es su caducidad. Esta levadura la he comprado hará 2-3 días y caduca dentro de unas 3 semanas, con lo cual tiene un periodo de utilidad de un mes aproximadamente y la tenéis que conservar en nevera. En cambio, la levadura deshidratada tiene un periodo de caducidad muy largo, con lo cual, por ejemplo, esta no caduca hasta el 2013 en junio, con lo cual la podéis utilizar durante un año aproximadamente. Por contra, la levadura fresca es bastante más barata que la levadura deshidratada. Bueno, aparte de estas levaduras que os he comentado, de la manera de introducir estas levaduras en vuestra masa, os tengo que comentar, solo para que lo conozcáis, que hay otros procesos llamados de prefermentación, en los cuales se reduce la cantidad de levadura necesaria en la receta. De esta manera, incluso algunos consiguen hacer levar el pan sin necesidad de levadura. Con esto se consiguen panes que de un olor más potenciado, de una textura más buena y de una conservación más prolongada. Entre estos procesos de prefermentación puede haber el de masa madre, el del Polish o la viga. Únicamente que los conozcáis y posteriormente, más adelante, ya los iremos utilizando. Pues bien, hasta aquí este vídeo dedicado de manera monográfica a la levadura. Cualquier sugerencia, duda o comentario, ya sabéis, me lo podéis hacer llegar a través de YouTube y nos vemos al próximo vídeo.